materia civil, materia mercantil, no importa la índole, lo importante aquí es que se rigen por una normatividad las partes. Normatividad que nada más es aplicable entre las partes, de las partes contratantes. Entonces, el convenio o el contrato, dependiendo de cuál sea la naturaleza que se esté obligando, tienen una forma de darle mayor alcance. Toda normatividad tiene esta clasificación, esta cualidad de ampliarse por un signo lingüístico, por un alcance metajurídico, es decir, por medio de la conciencia jurista, porque no podemos darle concebir a una persona que no tenga un alcance jurídico, porque pues obviamente no es una persona adecuada a darle, y es por eso a lo mejor que yo, no sé, mi criterio en cuanto a las legislaciones es que pues deberían ser por lo menos conocedoras de derecho, a lo mejor no abogados, pero sí que tengan conocimiento muy breve de cuáles son cuál es la naturaleza, cuál es el alcance, cuál es el problema, porque es precisamente esto lo que debe erradicarse en una legislación, darle una solución a un problema, y es por eso que yo aboco, yo propongo más que nada que personas que tengan conocimiento brevemente de la ley, con eso tendrían que generar nueva ley, pero bueno, esos ya son otros aspectos, son otros temas, y básicamente a lo que me atañe es esta interpretación. Habíamos tocado precisamente el tema de la ampliación, formas de darle un alcance a esta normatividad, la subjetiva, la objetiva, y lo que es la integradora o la mixta, por así decirlo. El tema no es tanto que si envíe una lectura en materia civil, también es aplicable en materia mercantil, porque es esto lo que integra la interpretación, que no nada más es aplicable a una asignatura, es aplicable a toda forma de normatividad. Y bueno, derecho mercantil no se escapa. También he revisado algunos trabajos que ya también están tocando temas de ciertas tareas. Por ejemplo, el trabajo que encomendé a la empresa y el COVID, pues también tiene que ver con lo que es la integración, con lo que es la interpretación de la normatividad. Entonces, me da gusto que traten de adaptar ya tareas a nuevos trabajos, nuevas tareas, para que así podamos ir visualizando. Aquí el compañero Fernando me dice, no pudo pasar lista, todavía no pasó lista. La compañera González, no exactamente, no pasó de lista. Y la compañera Ana Maite, buenos días, tampoco alcancé a pasar lista. Todavía no pasó lista. Permítanme un momento nada más complementar esta plática, porque pues ya para irnos adelantando, culminar esta semana ya referente a actividad comercial, y la próxima pues ya abocarnos a lo que es el contrato, a los contratos específicos. Entonces, compañeros, voy a iniciar con lo que es la presentación. Bueno, ¿se ve bien, compañeros, compañeras? Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces aquí vamos a darle la breve lectura a este concepto dirigido a los contratos. La interpretación es la actividad humana que persigue el esclarecimiento del contenido contractual, sujetando a esta tarea de índole reconstructiva que propende establecer el alcance y extensión de diversas estipulaciones incluidas en un pacto contractual. Bueno, compañeros, aquí lo que podemos desprender, lo interesante de toda actividad o de toda trascendencia interpretativa, metajurídica, por así decirlo, es que se dirige a una actividad netamente humana. Toda persona que tenga posibilidad de razonar tiene una posibilidad de darle mayor alcance. A lo mejor, les decía, el jurista tendría más facilidad, más acceso para interpretarlo, porque pudiera existir una reconvención, no sé, lo que se maneja en la doctrina, una tesis, una antítesis, y esto significa que no todo tiene que ser cierto, no existe verdad absoluta y la normatividad es aplicable al mismo sentido, no una normatividad va a ser absoluta,
recordando que esto es una naturaleza de toda ley, que no va a ser fija en cuanto a espacio y tiempo, tiene que evolucionar y por tanto tiene que ir cambiando. Entonces, la actividad humana, toda persona que tenga capacidad de razonar, tiene la capacidad de controvertir la misma norma, pero basándose en ciertos fundamentos, basándose en la realidad, basándose en los problemas reales. Y esto es lo que pudiera darse en caso de que la realidad choque con la misma legislación. Y bueno, entonces, este es el primer elemento. Se trata de una actividad humana. Segundo, vamos a señalar una índole reconstructiva. Es decir, vamos a ir amoldando, vamos a ir acoplando lo que se va presentando en la realidad. No quiere decir que esté mal, que la normatividad está mal, sino, ¿saben qué? Por medio de signos lingüísticos, es decir, del vocablo, de lo que se esté llevando a cabo, poder hacer posible darle un mayor alcance, sacar de esta figura jurídica un brazo más extenso que pueda abocarse a cierta figura que se está escapando de su normatividad. Entonces, estos son dos elementos básicos en cuanto a una interpretación, pero aquí también nos señala y nos especifica para qué tipo de normatividad, y en este caso estamos hablando de un contenido contractual. Ajá, la interpretación nos vamos a dirigir netamente a lo que es el contenido contractual, a los contratos. Entonces, no vamos a especificar una interpretación de una norma fundamental, es decir, de la Constitución, tampoco vamos a hablar de una interpretación del Código Civil, aun y cuando el Código Civil, pues, tenga cierta relación con la materia mercantil, pero nos vamos a abocar netamente al derecho mercantil, los contratos mercantiles. Y es por eso entonces que vamos a desprender algunas reglas que nos ofrece Potier. Potier las establece en el Código Civil francés de 1804, el Código Napoleónico. Entonces, aquí vamos a platicar de 4 reglas básicas que se han dado o que siguen vigentes en cuanto a la normatividad mercantil. Eso es entonces lo que corresponde. Vamos a continuar. Esto también de la interpretación en cuanto a la actividad humana, compañeros, es porque también se rige en un ámbito, esta interpretación, les decía, es compleja porque hay que incluir palabras en un instrumento contractual que no sean complejas, que no ingresen tecnicismos, porque esto da pauta en un contrato transnacional, por ejemplo, que las partes comprendan de qué se están contratando. Y si no se comprende o si no se entiende bien de qué es el contrato, vamos a tener que abocarnos a estas 4 reglas, más incluso a lo que se va a hablar sobre algunas particularidades que establece Vázquez del Mercado. Pero entonces tenemos que ir acoplando. Es necesario entonces mencionarles que los contratos mercantiles, obligaciones mercantiles, tienen que ser lo más comprensible para las partes, no adentrarnos a tecnicismos. Podemos nosotros establecer ciertos tecnicismos, ciertas palabras, pero si no sirven a las partes para su comprensión, pues aun y cuando se vean bonita la redacción de la cláusula, pues no va a ayudar, no nos va a servir mucho porque las partes no lo entienden. Pueden interpretarlo de diversas maneras, a manera de que incluso estén contradiciéndose, y por eso, pues, un contrato mercantil tiene que ser lo más claro posible. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a establecer desde el primer punto que tiene que ser lo más claro posible. Potier entonces establece 4 puntos, 4 referencias para una interpretación ideal. La primera es cuando el sentido literal de los términos parezcan contrarios a la intención común de las partes, se debe atender esta última. Es decir, se debe atender si es el contrato mercantil, tendría que atender lo que es la intención. No sé, se me viene a la mente un contrato de compraventa en materia mercantil y en el contenido de este contrato, pues se transforma, no se entiende, se diversifica a grado tal de que pudiera entenderse que no es un contrato mercantil, perdón, un contrato de compraventa, sino más bien estamos hablando de un arrendamiento, de un comodato, de un depósito, y que pues ciertamente las partes no están llegando a ese tema. Es lo que les digo, el tecnicismo está afectando lo que es una debida adaptación
más bien una debida comprensión del contrato. Entonces, si estamos hablando de compraventa, lo que tendríamos que tratar es la transmisión inmediata de un objeto a cambio de un precio cierto y en dinero. Y esto es la intención que debe asumirse las partes para efectos de que quede bien comprendido el contrato. Entonces sería la intención. La intención es lo que, así que como dicen, la intención es lo que cuenta, y esto es lo que también tiene que establecerse en un contrato mercantil. Y es entonces donde debe prevalecer. Segundo punto, es cuando la cláusula sea susceptible de dos sentidos, se debe atender a lo que surte efectos plenos y no a la que no le sea posible. Es decir, tenemos una cláusula que dirige dos puntos contrarios. Entendemos que la tendencia de esta interpretación es que tenemos que irnos dirigidos a la que surta efectos plenos. Es decir, si retomo el tema de la compraventa, y en este caso, si la compraventa nos señala de que va a existir plenos efectos cuando exista una transmisión o se dé el conocimiento del ofrecimiento de una venta, entonces la contraparte va a poder decir, pues, ¿sabes qué? Entonces que se perfeccione el contrato así. Y no así cuando se entienda de que en la compraventa, cuando surta efectos, cuando se da el ofrecimiento, y aparte cuando exista, ¿cómo explicarles? Un ofrecimiento por parte de Internet, y hasta que la contraparte acepte o le dé clic a la aplicación para que la parte vendedora pueda acceder al sistema y todo, pues no, o sea, eso ya no surte efectos. Surte efectos cuando la parte compradora se da por notificada el ofrecimiento, y es ahí cuando quiere presentarse al vendedor el pago directo. Entonces, eso se debe entender, la que surte efectos plenos, no la que empiece a divagar, no la que empiece a retomar elementos que pues nada más es rebuscarlo. No sé si me estoy explicando con esta segunda cláusula. Sí, profesor. Profesor. Ok. Continuando entonces con la siguiente, la tercer punto, el tercer punto en cuanto a las reglas de interpretación, es que lo que puede parecer ambiguo se debe interpretar a la costumbre del país. Entonces aquí, pues creo que no hay mucho que aclarar, mucho que extenderse, simplemente tenemos que esa tendencia de que se ha usado desde el nacimiento del derecho mercantil es que tenemos que irnos al origen, saber cuál es la verdadera actividad que se está gestando, y pues saber si en los países que se han llevado a cabo, pues ha existido algún antecedente, y ese antecedente se ha constituido en costumbre para que en esa coincidencia de actividad, pues simplemente si existe algún conflicto, pues se resuelva a intermitencia de estas costumbres o de estos parámetros que se han llevado desde antaño en ciertos países. Por eso recalco que el derecho mercantil, más que un derecho interno, es un derecho externo, y es entonces cuando existen los conflictos entre empresas, saber a qué normatividad abocarse, saber cuál va a ser la resolución, y bueno, eso es lo que complica, y por eso es que tenemos que ser claros en esta redacción de cláusulas. Y bueno, entonces, si no existe un clausulado, si no existe una reglamentación aplicable a esa actividad, a ese contrato, pues tenemos que irnos a lo que fue o fueron las costumbres aplicables a esos países. Y finalmente, el último punto, la última regla, es que se debe interpretar por el contexto del contrato. A esto es a lo que se le llama o se le denomina sistematización. Es decir, el contrato a lo mejor no tiene una denominación, no cuenta con una aplicación directa de la regulación en la que nos estamos adentrando, pero tiene cierta, por la armonía que existe en las cláusulas, en lo que se está tratando de redactar, tiene cierta asimilación a otros contratos, y por tanto les podemos dar ese matiz, le podemos señalar el nombre, le podemos ya darle un nombre cuando tengamos ese conocimiento, un contexto amplio de qué están tratando de realizar las partes. Entonces, a lo mejor se escapan algunas formas de integración, unas formas de interpretación del código de comercio, pero también podemos sumarle lo que son las peculiaridades
de las obligaciones mercantiles. Y es aquí a donde vamos a irnos poco a poco. Se desprenden 4 puntos y en los cuales me voy a ir poco a poco para que ustedes puedan darle no sé, redacción a cada punto, ¿sale? El primero, bueno, de inicio, compañeros, les decía que estas reglas, estas particularidades, nos las señala Óscar Vázquez del Mercado, ¿sale? Y de aquí se desprenden 4. La primera, que es la solidaridad. La solidaridad es la presunción en el campo de comercio. Profe, ¿lo puede repetir de nuevo, por favor? La solidaridad es la presunción en el campo de comercio en la existencia de mayor seguridad en recuperar un crédito. ¿Sale? ¿Podría repetirlo de corrido para saber que lo escribí bien? Sí. La solidaridad es la presunción en el campo de comercio con la existencia, o aquí como me perdí aquí, estoy aquí buscando en el código. ¿Cuál fue la palabra, compañeros? Presunciones en el campo, la presunción es la presunción en el campo de comercio. ¿Para qué? No, ahí me perdí. Con la existencia de recuperar, con la existencia con mayor seguridad en recuperar un crédito, ¿no? ¿Te lo digo, Yo profe? A ver, por favor, alguien que me ayude con esa. Nada más es que me perdí aquí. Es la presunción en el campo del comercio en la existencia de mayor seguridad en recuperar un crédito. Perfecto. Muchas gracias, compañero. ¿Sí estamos de acuerdo, compañera, compañeros todos? Sí, gracias. profesor. Por nada. Disculpen, es que me estoy buscando, porque estoy hablando en este punto referente, es decir, que cuando nosotros estamos contratando con una persona mercantil, es decir, que tenemos una certidumbre a grado tal de que no se nos va a cumplir la prestación, la exigencia en el campo ya, en litigio, digámoslo, de que voy a recuperar lo perdido. ¿Por qué? Porque cuando contratamos, creo que la idea, cuando estamos contratando por ejemplo, tenemos deficiencias en nuestro servicio de Internet, no sé, porque el Total Play o porque Easy o porque, ¿qué otras compañías de telefonía o de Internet hay? Telmex, bueno, Telmex ya, no, sí, Telmex, ¿no? También, este, bueno, existe deficiencia y nosotros al poder reclamarle, decir, ¿sabes qué? Pues no me ha servido tu servicio, no me favorece, lo que tú me estás ofreciendo, pues no se me cumple. Entonces, ¿sabes qué? O me anulas lo que es mi servicio, o ¿sabes qué? Me reembolsas lo que es este servicio perdido, porque, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y esta certidumbre que tenemos al contratar con una persona ya mercantil, ya comercial, es que existe certidumbre de que se nos va a reembolsar, se nos va a cumplir en cierta medida lo que estamos pidiendo. No, no es lo mismo cuando estamos afrontándonos con una particular materia civil, por ejemplo, de que exista incertidumbre. No sé, ahí tenemos que tramitar lo que son medidas precautorias para que no derroche todos sus bienes para quedar insolvente, no se quiera salir o quiera, ¿cómo se llama? Irse del lugar para que no cumpla con sus obligaciones. Entonces, aquí en materia mercantil hay más certidumbre en ese aspecto. Por ejemplo, un ejemplo que nos señala Óscar Vázquez es que el pago de codeudores como personas morales a un acreedor. Lo que ya les comentaba, básicamente que los codeudores van a hacer un pago completo o por lo menos en la mayor parte a su acreedor. Y aquí va un tema, compañeros.
Cuando una de las partes nos vamos, es lo que por eso se me perdió el concepto, porque nos vamos a remitir a lo que es el artículo 1050 del Código de Comercio. ¿Alguien tiene a la mano su Código de Comercio? Sí, profesor, permítame tantito. Gracias. El artículo 1050, ¿verdad? Ajá, 1050, por favor. Artículo 1050. Cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, ese tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se registra conforme a las leyes mercantiles. Ok, gracias, compañera. Entonces, esto es para que lo vayan teniendo en cuenta, compañeros, cuando estemos interactuando con una persona mercantil, nuestro procedimiento va a llevarse por unos medios mercantiles, aun y cuando seamos nosotros civiles, o cuando nosotros tengamos la calidad de mercantil y estemos interactuando con una persona civil, la actividad o el proceso se va a llevar por un medio mercantil, ¿sale? Este artículo, recálquenlo, este artículo, establezcanlo en sus apuntes, porque es muy posible que venga en examen. Entonces, la finalidad de este tema es que ya en la realidad, en la práctica, ustedes cuando les pregunten si una de las partes es comerciante, ¿ante qué proceso se va a llevar, civil o mercantil? Ya tienen la respuesta por este fundamento. Y retomando entonces lo que es, ya, esto va en acotación a algunas reglas de solidaridad, porque es precisamente esto, cuando exista el deudor, o perdón, los deudores, codeudores, o el acreedor tenga la calidad de mercantil, pues tenemos que irnos a un proceso mercantil. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, otras normatividades que son aplicables a la solidaridad, a esta regla particular, es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, específicamente en los numerales 154 y 159. Reitero, algunos otros fundamentos, algunas otras leyes que van aplicables a la solidaridad. Es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en específico el artículo 154 y 159 de esta ley. Y tenemos también otra ley, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, obviamente hasta por hablar por Ley General de Sociedades Mercantiles, estamos hablando de una solidaridad casi en su conjunto, pero vamos a especificarlo. Tenemos el artículo 7, el artículo 21, el artículo 25, el artículo 51 y el artículo 207. ¿Sí hicieron anotación de estos artículos? ¿Los podría repetir, por favor, profesor? Sí, claro. En cuanto a la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos el artículo 7, el artículo 21, el artículo 25, el 51 y el 207. Gracias. No, por nada. Entonces, ¿estamos bien en cuanto a esta regla particular? Profesor. Sí, profesor. Perfecto. Pues bueno, paso lista y no voy a culminar lo que son estas reglas particulares, las vamos a ver el día de mañana. Ya estaremos acompañando algunos elementos también ya del tema próximo, que está interesante. Ya nos vamos a entrar incluso a lo que es su trabajo. Vamos a dar algunos datos referentes al mercado electrónico y a lo que ahorita es el auge en el COVID. Entonces, pues vamos a platicar eso el día de mañana. También denle una checada a lo que es sus temas de exposición, compañeros. Si existen dudas también en la dinámica, háganmelo saber el día de mañana para ya irnos adentrando, porque se interrumpe esto con lo que es la Semana Santa. No sé qué va a pasar la siguiente semana, que creo que es inhábil el día lunes. No sé si ustedes tengan ese dato. Sí, profe. Profesor, Sí, no vi. Bueno, si no, ¿cómo se me ocurre dar clases
el 15 de marzo. Vamos a pasar lista. Albir de Olmos, Presente. Ángeles Reyes, Arias Espinosa, Presente. Armas Vázquez, Ayala González, Presente. Bermúdez Acevedo, Perdón, profesor. Se me Presente, profesor. mi micrófono en prender. Ahora, Armas. es que aquí ya se me estamos confundiendo. Primero, el compañero Bermúdez Acevedo. Presente. Perfecto, gracias. Ahora sí. ¿Cuál es su nombre, compañero? Armas Vázquez, ¿verdad? Sí, se me tardó en prender el micrófono. Ok. ¿Y había otra compañera? ¿No? Bueno. Camacho Barrera, Presente. Camacho Casares, Presente. Cano Uristegui, Presente. Carmona Zúñiga, Presente. Joroy Grimaldo, Presente. De la Mora Caravantes, Toro García. Presente, buenos días. Buenos días.